Salmista, ¿a dónde yo voy a ir? Sin embargo, Dios se oculta. Hay varias razones por las que Dios se oculta. Una de las razones es por el mismo ser humano. Hay un versículo en Isaías, capítulo 45, versículo 15, en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Hay una descripción de Dios. Y dicen, verdaderamente, está hablando el profeta Isaías acerca de Dios. Verdaderamente tú eres un Dios que se oculta. El Dios de Israel, el Salvador. ¿Por qué usted cree que Dios se oculta? Permítanme leer algo de un libro, que me gusta mucho. El autor de este libro es un filósofo. Pero él está hablando acerca de esto. Él está hablando acerca del Dios que se oculta. Pero miren lo que él expresa en esta narración de una historia de una niña. Una niña de 2 años y medio, casi 3 años. Y miren, voy a leerlo textualmente para que tengamos una idea por las cuales Dios se oculta. Dice así: Larisa es el nombre de una niña de 2 años y medio. Disfrutaba regando con la abuelita al patio. La abuela le estaba aconsejando amablemente que regara las flores moradas, pero acababa de descubrir que se había formado barro en una pequeña zona donde el agua había encontrado tierra suelta. Se hizo barro allí. La niña está jugando, regando las matas y se hizo barro. La abuela le dijo que no echara agua sobre la tierra suelta, puesto que de este modo se iba a formar barro y el barro lo ensucia todo. La abuela está ahí diciéndole que no haga eso. ¿Okay? La pequeña no hizo ningún caso. Y entonces puso el barro en una pequeña cubeta de agua que pasó a ser ahora chocolate calientito, dice la niña. Porque ella veía el barro y lo asemejaba al chocolate, y ella en su juego no se daba cuenta que estaba ensuciando, sino que estaba preparando chocolate calientito, y eso era lo que ella estaba haciendo. Dice, la abuela, que había estado leyendo, despreocupada de lo que hacía la pequeña, pronto descubrió y limpió lo que para la abuela era un desastre. Y después se puso de nuevo a leer, pero ahora se sentó frente a Larisa, como hacemos nosotros cuando estamos vigilando a los muchachos, ¿verdad? Se sentó frente a Larisa. Sin embargo, la pequeña pronto reanudó sus juegos con el chocolate calientito, diciendo dulcemente, abuelita, no me mires. Abuelita, no me mires, porque ella quería hacer lo que ella quería. La abuelita, por supuesto, estuvo de acuerdo. Que abuela no es consentidora de nietos, ¿no? Se puso de acuerdo y se concentró en la lectura. Entonces Larisa hizo barro negro y puso una vez más en la cubeta, y después un poco más. 3 veces más dijo, mientras seguía ella con su trabajo, abuelita, no me mires. El alma tierna de una pequeña nos muestra lo necesario que es para nosotros que nadie nos observe mientras estamos obrando mal. El alma tierna de una niña nos está dando una enseñanza de que es necesario que nadie nos observe cuando estamos obrando mal. No, dice, el alma adulta lleva esta misma carga. Sin embargo, en este caso, en el caso de los adultos, se convierte en algo tan pesado que puede aplastarnos. Por esa es la razón que Dios se oculta. Dios se oculta para que nosotros tengamos la libertad de hacer lo que querramos. Parece loco, ¿verdad? Pero Dios se oculta para que tengamos la opción de hacer lo que nosotros querramos, así sea hacer chocolate caliente, que en el adulto usted sabe qué es. Necesitamos que Dios no nos vea, por eso Él se oculta. No es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe todo, sino que en nuestras conciencias no puede tener presente a Dios cuando estamos obrando mal. Pero estamos diciendo que Dios se quiere. ¿Cómo es el título del mensaje?
Dios quiere ser visto. De hecho, cuando llama al hombre, ¿dónde estás tú? Porque no lo consigue. Dios quiere ser visto. Mire lo que dice, termina el párrafo y terminamos aquí con esta lectura que dice: el así llamado derecho de privacidad, tan importante en nuestra vida cotidiana, es en gran medida una mera forma de evitar que nuestra maldad se haga visible. Duele, ¿verdad? Duele porque todos somos seres humanos y todos estamos en este proceso que nosotros muchas veces no queremos ser como somos. Pero esta es la razón por la cual Dios se invisibiliza ante nuestros ojos. Esa es la razón por la que Dios, aunque está en todos lados en su omnipresencia, no se manifiesta en todos lados. Otra de las razones por la cual Dios se oculta es para que nosotros le busquemos. Repito, otra de las razones por las cuales Dios se oculta es para que le busquemos. Porque Dios quiere lo que queremos cada uno de nosotros. Dios quiere que lo quieran. Repito, Dios quiere que lo quieran. Y cuando Él se oculta y él ahora dice algo, y vamos a buscar el texto en Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice la palabra de Dios: me buscarán y me hallaréis. Él está presto a mostrarse. Pero dice: me buscarán y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Déjalo allí. Déjalo allí por un momento, porque yo quiero que podamos entender algo. Nosotros buscamos lo que nos interesa. Lo que no nos interesa no lo buscamos. Por eso es que Dios se oculta y pide que lo busquen. En Isaías hay una palabra que dice: busca a Jehová mientras tanto Él está cercano. Búsquenlo mientras está cercano. Entonces, cuando Dios está pidiendo que lo busquen, está despertando o está pidiendo en nosotros, en el ser humano, o le está dando la oportunidad al ser humano de que nos interesemos por Dios. Porque a muchos de nosotros realmente no nos interesa Dios. Nos interesan los beneficios de Dios, que es otra cosa. Todos queremos la bendición de Dios, pero no todos quieren a Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Porque si te buscan a ti por los beneficios, ¿cómo se sentirá un hombre, nosotros los hombres, que una mujer quiera estar contigo por lo que tú le des? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Usados. ¿O cómo se sentiría una mujer también si el hombre no está por quien eres tú, sino por lo que tú puedas prestarle? ¿Cómo se sienten las mujeres? Usadas. ¿Usted cree que Dios, siendo Dios, no quieren que lo quieran por lo que es Él? Porque una de las cosas que el Señor Jesús está pidiendo, cuando al Señor Jesús le hacen la pregunta: Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús lo responde sin titubear: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás a Dios con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. En amar a Dios y amar al prójimo. Se resume todo. Pero ¿queremos nosotros amar a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacerla. Y de alguna manera llamo a la iglesia a la reflexión el día de hoy, para que reflexionemos qué estamos buscando nosotros. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se toparon con Jesús, enseguida le dijeron a Juan: ¿quién es este?
este es el de quien yo les había hablado, que hay uno antes que mí que es más grande. Y los discípulos de Juan el Bautista querían seguir a Jesús y se fueron a donde Jesús. Y cuando llegaron a donde Jesús, Jesús le hace una pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Buena pregunta que Jesús nos puede hacer esta mañana como sus discípulos. ¿Qué están buscando? Los discípulos de Juan le dijeron: Señor, queremos saber dónde tú vives. Me gusta esa respuesta. ¿Dónde estás tú? Nos interesa tu persona. Nos estás interesando tú. Quizás mucho, la pregunta Jesús se las hacía frecuentemente a las personas: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero ser sano. Quiero recobrar la vista. Quiero esto, quiero aquello. Muchos quieren los milagros de Jesús, pero solamente el verdadero discípulo quiere a Jesús. Quiere saber dónde está Él, porque quiere estar con Él. Y ahí es donde está el punto, es en el estar con Él, donde el Señor nos está llamando. Dios quiere que le busquemos porque Él quiere estar, Él quiere que estemos con Él. Porque en el proceso de búsqueda ocurre algo con nosotros. Los procesos de búsqueda no son inefectivos. Los procesos de búsqueda tienen en sí misma una función, y es capacitarnos a nosotros para encontrarnos con Dios. Porque en nuestra situación, si Dios se revelara ahorita mismo ante nosotros, todos caeríamos muertos. ¿Por qué? Mire, si tan solo mirar el sol no lo podemos ver directamente, que es algo que Dios creó. Mire, hay un pasaje en Job. Permítanme leerlo un momentico. Creo que no estaba aquí en mis apuntes. Pero Job vivió todo un proceso. Él vivió todo un proceso y en casi sus capítulos finales, Job empieza a reflexionar acerca de Dios. No, por lo menos en el capítulo 37, en el versículo 22, dice que en Dios hay una majestad terrible. Me gusta esa combinación de palabras, una majestad terrible. Los profetas, cuando se topaban con la gloria de Dios, decían: ay, que soy muerto porque mis ojos han visto a Dios. Cuando Moisés quiere, el Señor le pide: ¿qué quieres, Moisés, que yo haga? Señor, que tu presencia pase. No me vas a poder ver, Moisés, le dice el Señor, porque no hay un hombre que me vea y viva. Pero ¿por qué no podemos verlo? Porque no estamos preparados para verlo. No estamos preparados para ver a Dios. Si Dios se nos presentara hoy aquí, su resplandor es más grande que el sol. Imagínense, ¿quién iba a poder soportarlo? Ninguno de nosotros, cara. Otra de las cosas por las cuales Dios se esconde es por protección nuestra. Porque antes de la caída el hombre sí tenía esa capacidad, pero el hombre la perdió. El hombre perdió la capacidad de estar ante la gloria de Dios, que es inmensa. Porque vuelvo y repito, si no podemos nosotros estar ante el sol, ¿cómo pretendemos estar ante Dios, que creó todas las estrellas, todo el vasto firmamento? Porque el sol no es ni siquiera una de las estrellas más grandes. En estos días le comentaba yo ayer a la congregación que yo estaba viendo una foto de un telescopio que está en el espacio y que logró alcanzar una distancia, y hay galaxias
Hay galaxias y galaxias, estrellas gigantes. Y Dios es mucho más grande porque Él creó todas esas cosas. Él llama a cada estrella por su nombre. Él le colocó nombres. O sea, si hay una cantidad infinita de estrellas y Dios las conoce por su nombre. Eso es algo que es poderosísimo. Ver la grandeza de Dios y pensar que nosotros no estamos preparados para verlo. Pero en la búsqueda de Dios, cuando Dios nos manda a buscar, sucede algo. Hay algo que sucede cuando empezamos a buscar a Dios. Primero, tenemos interés en Él, que ya de por sí eso es bastante. Porque una de las cosas, usted sabe por qué vino el juicio. Cuando Dios determinó acabar con la humanidad en el Génesis con el diluvio. Mire esto. Vamos a buscar Génesis, capítulo 6. El capítulo 6, el subtítulo es la maldad de los hombres. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Cuando nosotros buscamos a Dios, o cuando se nos prende el interés por la búsqueda de Dios, por lo menos tenemos el interés y nuestros pensamientos se enfocan en buscarle. Cuando en el Génesis capítulo 6 que Dios determina acabar con la humanidad, nadie pensaba en Dios. Porque los pensamientos eran únicamente al mal. Pero cuando cada uno de nosotros por lo menos tiene un interés, cuando dice Dios, búsquenme, y si me buscan me vas a hallar, entonces hay un interés en nosotros, los seguidores de Jesús, en buscarle. Se prende ese interés en nosotros. La primera cosa que tenemos que hacer para buscarlo es pensar en Él. Por lo menos es lo primero. Pensar en Dios. Porque tenemos que poner atención a lo que estamos buscando, porque yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Pero cuando tú estás buscando, se me perdieron las llaves. No puedo salir de la casa porque no consigo las llaves. ¿Qué tiene que hacer usted? Poner atención a lo que está haciendo. Usted no va a buscar las llaves pensando, o va a buscar las llaves así. Hay que dejar lo que tú estás haciendo. Tienes que dejarlo. Concentrarte, si quieres conseguirlas, ¿no? Concentrarte y buscarla. ¿Cuál fue el pensamiento? ¿Dónde fue la última vez que la dejé? Normalmente voy para acá. Esa es la acción de búsqueda. Cuando Dios pide que le busquemos, está pidiendo atención. Atención. Nosotros estamos distraídos en los afanes. Los afanes de esta vida nos distraen. Señor, ¿qué voy a comer el día de hoy? Señor, ¿qué voy a vestir el día de hoy? Señor, ¿qué va a pasar el día de hoy? Y nuestros pensamientos no se enfocan nunca en Dios. Señor, ¿dónde estarán los dólares hoy? A ver, los reales están hechos, lo que hay que buscarlos. ¿Sí o no? ¿Es o no es? Eso no es un refrán que tenemos nosotros. El dinero está hecho, lo que hay es que buscarlo. Y buscamos el dinero. Si buscáramos a Dios como buscáramos el dinero, ¿qué pasaría? Y Jesús dijo algo con respecto a los afanes. Él dijo algo: ¿por qué ustedes se afanan por lo que han de comer o por lo que han de vestir? ¿Por qué se afanan? Y él lo está diciendo terminando un discurso que para mí es el máximo sermón de todos los tiempos, el sermón del monte. Un discurso donde a los judíos, que fue a los que les llegó, les subió el estándar porque lo tenían como que muy bajo y se lo subió bien alto. Porque los judíos se volvieron legalistas.
y pensaban nada más en al hacer la ley. Y el Señor le dice, ustedes escucharon que no deben adulterar. Y es verdad, los fariseos no adulteraban y se mantenían como los leones enjaulados. Pero ahora yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Le subió el estándar. Porque, a ver, hombres, nosotros podemos jactarnos de que somos muy rectos, pero ¿cómo somos por dentro? Y después el Señor le dice, va más allá. Le dice, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo algo. Cualquiera que te dé una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Dios mío, ¿por qué lo subes tan alto? Y tú te ves con tu fuerza y tú dices, yo no tengo la capacidad para hacer eso. Yo no tengo la capacidad para no ver las mujeres. No tengo la capacidad para devolver o poner la cachetada a la mejilla para que me den otra cachetada. Yo no tengo esas capacidades y no solamente eso, sino todo lo que habla del Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos. ¿Quién tiene la capacidad de amar al enemigo? Si ni siquiera podemos amar a los hermanos. Y nos vemos nuestras incapacidades. Y el Señor está cerrando el Sermón del Monte y dijo algo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es otra cosa sino el lugar donde se hace lo que Dios quiere. Ese es el reino de Dios. El sitio donde se hace lo que Dios quiere. Cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando venga el reino, es porque se hace lo que Dios quiere. Juan el Bautista, cuando está hablando y está proclamando el evangelio, estaba diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en Jesús se acerca la capacidad de poder entrar al sitio donde se hace lo que Dios quiere. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciendo: buscar primeramente el reino de Dios, es buscar a Dios y al Dios en acción, donde Dios se está moviendo constantemente. Tenemos la capacidad de poder entrar, porque Jesús lo dijo, Jesús no lo dijo en forma irónica. Jesús lo dijo con posibilidades de entrar. A Nicodemo, un sabio que le llega a Jesús de noche, le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios porque otras personas no pueden hacer lo que tú haces. Le dice: te digo que es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino, para verlo. Pero ¿cómo se puede ver lo que es invisible? ¿Cómo se puede ver lo que es invisible? Pero se puede ver cuando lo buscas. Se puede ver. La Biblia, hablando de Moisés, dice que Moisés despreció el llamarse hijo de la hija del faraón, menospreciando lo terrenal, lo que conllevaba ser el hijo de la hija de faraón. Miren, esto es algo que es poderoso. Moisés tenía la oportunidad de estar en la nobleza y quizás hasta ser faraón. Esas eran las posibilidades de Moisés. Sin embargo, él lo rehúsa. Vamos a buscar Hebreos por un momento. Capítulo 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Esto es algo paradójico. Está viendo al invisible. Se sostuvo. Tienes que sostenerte viendo al invisible. Pero en el versículo 6 hay algo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es qué? ¿De quiénes? De los que le buscan. Dios recompensa al que le busca. ¿Cómo lo recompensa? Capacitándolo para que lo vea. ¿Cómo recompensa a Dios a quienes lo buscan? Lo recompensa capacitándolo para que lo vea. Y entonces se muestra, el invisible se muestra. Y entonces podemos ver al invisible cuando lo buscamos. Porque en el proceso de búsqueda, nuestra vida comienza a cambiar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que quería Adán cuando se esconde? No quería verse como se veía. Adán hubiera dado todo para verse como era antes. Y se esconde porque no quiere mostrarse a Dios como está. Él quiere un cambio. Y en el proceso de búsqueda, cuando buscamos a Dios, ocurre algo. Mire, cuando Moisés, hablando de Moisés, el Señor le dice a Moisés, sube al monte, quiero hablar contigo. Quiero darte los preceptos que son los que van a guiar al pueblo en este tiempo. Y las leyes. Sube al monte. Moisés sube al monte 40 días. En el Sinaí. Cuando baja Moisés del Sinaí, dice que había acontecido algo por el efecto del estar con Dios. Moisés bajó con el rostro resplandeciente. Dicen que no lo podían ver a la cara, porque lo que emanaba de la cara, del rostro de Moisés, era una luz tan fuerte que enceguecía a la gente. Usted se imagina que usted ve a un hombre y cuando le vea la cara, la ve como un bombillo de esto, una lámpara de esta, y usted le ve la cara, así bajó Moisés del monte, con la cara resplandeciente. Y la gente, ¿qué piensas tú de alguien que te topes y que tenga la cara así? Piensa por un momento, ¿qué piensas tú de esa persona? Un extraterrestre. Ayer decía, ustedes vieron la película Cocoon, algunos siguen, otros más jóvenes dijeron, voy a buscar esa película. Como Cocoon. ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien que nos topemos y sea así de resplandeciente? Después el apóstol Pablo, hablándole a los Corintios en la segunda carta, habla de Moisés. En el capítulo 3 de segunda de Corintios.
en el versículo 12 del capítulo 3. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Moisés no quería asustar a la gente y se ponía un velo sobre su rostro, se ponía un velo para no espantar a la gente. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él. No es Moisés. No es Moisés. Pero algo ocurrió con Moisés. ¿Qué pasó? El estar, por causa de la búsqueda, cuando Dios dice, ven acá Moisés, el estar con Dios lo transformó. Es el estar con Dios que transforma. Tú no vas a cambiar porque le digas a tu esposo cambia. O tu esposo no va a cambiar porque tú le digas a tu esposo cambia. No, esas son las añadiduras. No le pidas que cambie. Nadie puede cambiar. Ni siquiera uno proponiéndose lo puede cambiar. Uno no puede. Uno a veces no se acepta como es. Y uno quiere cambiar. Y a veces uno no puede cambiar. No te enfoques en tratar de cambiar porque no tienes la fuerza para cambiar. Enfócate en buscar a Dios, porque cuando estás delante de Dios, delante de su presencia, miren lo que dice el apóstol Pablo. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de que por aquello de que debe ser abolido. Pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, cuando nazcas de nuevo, tienes la posibilidad de estar, y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. ¿Quién quiere ser transformado? Todos los que nos ocultamos necesitamos ser transformados. Pero ¿cómo vamos a ser transformados? Cuando nos exponemos al Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, en la búsqueda de Dios, somos capacitados para ver a Dios. Y cuando lo vemos, no quedamos igual. No podemos quedar igual cuando vemos a Dios. No vamos a quedar igual cuando vemos a Dios. Cuando le buscamos de todo corazón, cuando no buscamos los beneficios, sino que nos interesamos por la persona. Porque qué fácil es buscar a Dios cuando estamos en problemas. Y queremos que nuestro hijo sea sano. Queremos que nuestro papá se sane. Ah, Señor, entonces ahora sí voy a orar 2 horas, 3 horas, porque estoy orando para que tú levantes a mi papá, o tú levantes a mi hijo, o tú levantes a mi familia. No nos cansamos de orar. Señor, no nos vamos a cansar de orar hasta que veamos que sucede lo que tiene que suceder. Pero lo que tiene que suceder es la voluntad de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos con su propio reino. Y eso duele. Eso duele. Duele porque tenemos que dejarlo. Duele porque estamos acostumbrados a mandar y a gobernar. Duele porque a veces no queremos que Dios sea Dios, sino los beneficios de Dios. Porque a veces al Dios que seguimos es a nosotros mismos. Y hacemos lo que queremos. Como la canción La Ranchera, ¿no? Yo sigo siendo el rey. Con dinero
o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Muchos seguimos siendo el rey. Pero para entrar al reino hay que someterse al rey. ¿Estamos buscando el reino? ¿Estamos seguros que estamos buscando el reino? ¿Estamos seguros que estamos buscando el reino? Porque lo vamos a encontrar. Y se abre para que entremos. Pero para entrar hay que renunciar a tu reino. Porque en el reino de Dios no habitan varios reinos. ¿Quieres el reino de Dios? ¿De verdad quieres el reino de Dios? Porque si lo consigues, sabes que todas las demás cosas son añadidas. Por lo tanto, para encontrar el reino hay que pensar en el rey. Cuando te levantas en la mañana y tú dices, hay que buscar la papa, no, hay que buscar a Dios. Hay que conseguirse con Dios. Hay que toparse con Dios primeramente. No te enfoques en lo que te hace falta. Enfócate en Dios, porque lo demás viene por añadidura. No te enfoques en lo que hace falta. Esta es lo que el Señor nos estaba diciendo a la conclusión del Sermón del Monte. No te enfoques en lo que te falta, en el afán, en la ansiedad, en el que me voy a poner. ¿Tú crees que Dios no se preocupa por esas cosas? Claro, si se preocupa de los pájaros que no les costó su sangre, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros que sí le costamos a Él? Entonces, cuando le buscamos, somos transformados. ¿Por qué somos transformados? ¿Por qué somos transformados cada uno a la misma imagen de Él? Porque Él quiere mostrarse. Porque ese es el título del mensaje. Dios quiere ser visto. ¿Cómo va a ser visto Dios? Cuando te vean a ti. ¿Cómo va a ser visto Dios? Cuando te vean a ti, tienen que ver a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo. Jesús era el reflejo del Padre. Nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús, porque Jesús refleja al Padre. Y cuando te vean a ti, tienen que ver a Cristo también. Cuando nos vean a nosotros, tienen que ver a Cristo. Y yo oro para que la iglesia Vida Abundante, porque usted sabe qué pasa cuando se quiere a Dios. Dios se manifiesta. Cuando a Dios no lo quieren, cuando a Jesús en una oportunidad le cerraron las puertas de una aldea. Los discípulos se indignaron. Señor, vamos a orar que descienda fuego. El Señor dijo, espérate, yo no he venido para perder las almas, yo he venido para rescatarlas. Jesús no se afecta cuando no lo quieren. Eso no le quita el sueño. Cuando no te quieran, aprendamos esto de Jesús. Cuando no te quieran o donde no te quieran, que no te quite el sueño. O sea, Jesús, el máximo tesoro que ha podido existir en todo el universo. El máximo tesoro. Gente no lo quiso. ¿Qué vas a esperar para nosotros? ¿Qué vas a creer tú para nosotros que pueda pasar? Pero Jesús no, vamos a mandar fuego, vamos a consumir todo esto. Si no te quieren, hay algo que en los términos bíblicos se llama longanimidad. Está en Dios, longanimidad, lento para airarse. Tenemos que necesitar eso de Dios. Lento para airarnos, porque cuando no nos quieren, a veces queremos, Señor, tuviera el poder, mandar fuego y consumir. Gracias a Dios que Dios no nos da el poder hasta que no seamos como Él. Porque cuando entonces somos como Él, pasa como pasó con Esteban. Cuando Esteban estaba con la gente que no lo quería, empezaron a apedrearlo. Y la gente empezó a agarrar piedras y empezó a tirarle piedras.
Si en este momento me empiezan a tirar piedras a mí, yo creo que yo me defiendo. Pero dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y su rostro, dice la Biblia, que era como el rostro de un ángel. Fue transformado como un ángel. Y le tiraban piedras. Y él, en vez de responder con piedra, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo. Lo mismo que dijo Jesús. Esteban se había transformado. El que veía a Esteban en ese momento estaba viendo a Jesús. El que veía, miren, nosotros tenemos que llegar a un punto donde el que te vea a Jesús. Pero no lo vamos a lograr si no buscamos a Dios. Porque ahorita tenemos muchos enemigos que nos impiden buscar a Dios. Porque para buscar a Dios necesitamos concentración. Pero el afán nos quita la concentración. Quitamos los ojos en lo que tenemos que quitar y lo ponemos en lo que no tenemos que ponerlo. Necesitamos, iglesia, vida abundante. Necesitamos poner los ojos en Jesús. Cuando te levantes en la mañana, tu primer pensamiento tiene que ser el pensamiento de Dios. Cuando te acuestes en la noche, el último pensamiento tiene que ser el pensamiento de Dios. Él tiene que ser nuestro máximo interés. Si nosotros queremos que la iglesia, vida abundante, se manifieste Dios, es porque Dios es querido entre nosotros. Es porque anhelamos que Dios se manifieste, porque lo queremos a Él más que los beneficios que Él pueda darnos. Si tú vienes a la iglesia por un milagro, ven por Jesús, el dador de los milagros, y vas a conseguir las añadiduras. Pero cuando te enfocas en lo que verdaderamente es lo correcto, cuando nos enfocamos en lo que verdaderamente es lo correcto, Dios quiere ser visto. Y tú eres la persona en la cual Dios quiere manifestar su gloria para que lo vean a Él.